Le tienes terror a algo. Yo creo que es como la sensación de angustia, así como, o sea, que la provoca a algún peligro o cosa que no le llegue a gustar a algunas personas. El miedo es una emoción provocada por el temor de que algo te puede suceder. ¿Sí? ¿Qué es la ansiedad? ¿Que estás nervioso? Es la sensación, bueno, como el sentimiento o sensación que tiene una persona cuando está preocupada por algo o está como que no sé, como que tiene mucha presión. La ansiedad es la preocupación, sentir preocupación por algún acontecimiento que te puedes imaginar que te preocupa. En la vida de los seres humanos, la expresión de las emociones resulta necesaria y adaptativa ante las constantes situaciones estresantes del entorno a las que se ve expuesto. La alegría o la felicidad, la tristeza, el enojo. Y otra de estas expresiones es el miedo, una respuesta de adaptación ante situaciones amenazantes inmediatas. Regulada por la división simpática del sistema nervioso autónomo, se expresa mediante dos respuestas fisiológicas del cuerpo: de lucha o huida. Hay muchos temores innatos y específicos de la especie humana, como criaturas venenosas, animales salvajes, situaciones de riesgo o peligro, desastres naturales, entre otras muchas cosas. Pero hay circunstancias en las que el miedo no resulta ser una expresión adecuada a la situación, o sea, no resulta ser adaptativa. La expresión inadecuada del miedo propicia un estado de ánimo negativo, caracterizado por la aprensión o inseguridad respecto al futuro, ya que hay una sensación constante de que no es posible controlar o predecir los sucesos próximos que, generalmente, tienden a percibirse como amenazantes o aversivos. Estas cogniciones negativas respecto a esperar lo peor de algún acontecimiento sobre el futuro cercano o lejano se relaciona a algún o algunos estímulos en específico. Llega a producir también síntomas corporales de tensión física, y a este estado de ánimo se le conoce como ansiedad. La ansiedad surge como la interpretación propia que cada persona hace de un resultado incierto o de una amenaza, una manera errónea de interpretar y percibir la realidad. Cogniciones negativas de que algo terrible va a ocurrir, de que se perderá el control, de que quizás se sufrirá un ataque o de la posibilidad de la muerte inminente. El organismo prefiere evitar la exaltación que producen las situaciones peligrosas. A esta exaltación se le conoce como respuesta de estrés. Pero ante una situación de riesgo o la posibilidad de un peligro, en medio de los sentidos, al ser declarada una situación de alerta, las neuronas envían un mensaje al hipotálamo para que se contacte con la glándula pituitaria, la cual va a estimular la liberación de una hormona, la corticotropina. Viajando al sistema nervioso simpático, ponen en aviso al cuerpo de que está en un peligro inminente. Al viajar por el torrente sanguíneo hasta las glándulas suprarrenales, que al recibir esta señal de alerta liberan a la sangre dos hormonas, la adrenalina y el cortisol, que en conjunto con la noradrenalina preparan al cuerpo para responder. Cada una de estas hormonas ejerce un efecto diferente en el cuerpo. La adrenalina aumenta la tasa cardíaca y hace que la respiración se acelere. El efecto del cortisol es más prolongado, aumenta los niveles de glucosa en la sangre y promueve la liberación de la dopamina, el mismo neurotransmisor responsable de promover las sensaciones placenteras, similares a las del orgasmo. Con ayuda de la noradrenalina, los sentidos se agudizan, las pupilas se dilatan y los músculos se tensan. Así, el cuerpo adquiere un estado de alerta, el cual se prepara para las respuestas de luchar o huir. Así que la ansiedad es una respuesta de anticipación involuntaria del organismo frente a estímulos evaluados como riesgosos o amenazantes para nosotros,
e internos estos pensamientos, ideas o imágenes negativas sobre algún peligro potencial para nuestra persona. La excitación que se produce en el cuerpo es similar a la del miedo y a la de situaciones de estrés, las cuales resultan ser adecuadas para ciertas ocasiones, en las que el sujeto puede verse en peligro o ante una situación de peligro o riesgo potencial. En el cerebro, la ansiedad, al igual que el estrés, desencadena una cascada de hormonas y síntesis de proteínas procedentes de diferentes regiones del cerebro. De entre ellas están la amígdala, el hipocampo y las cortezas prefrontal y frontal, aunque los principales protagonistas en esta situación resultan ser la amígdala y el hipocampo. La amígdala integra la información explícita del procesamiento emocional con la acción. Es parte de la formación de memorias explícitas, es decir, guarda el recuerdo mismo, generado a partir del procesamiento emocional y el aprendizaje implícito. El hipocampo es asociado a la memoria, el aprendizaje y por lo tanto a la formación de nuevos recuerdos. Involucrado en la orientación espacial e inhibición de conductas, sitúa contenido y la interpretación de un contexto, en el cual situar al individuo junto con las conexiones que éste tiene con la corteza prefrontal y frontal. Hay estudios de que el estrés prolongado en esta estructura provoca la disminución de su volumen, la reducción de espinas dendríticas y la disminución de la plasticidad sináptica, importante para la formación de los nuevos recuerdos de acontecimientos experimentados, tanto episódicos como autobiográficos. La corteza frontal es la que se encuentra relacionada al control de los movimientos. En cambio, la corteza prefrontal es la que establece el conjunto de habilidades y aptitudes, fundamentalmente cognitivas, que permiten la adaptación al medio y la resolución de problemas a partir de la integración de diversas informaciones, la previsión y la realización de conductas en base a ellas. En el momento en que es detectada una amenaza o una amenaza potencial, la amígdala recibe información sensorial que le llega, provocando una respuesta de alerta si detecta esta señal de peligro, estimulando al hipocampo, el cual en conexión con las cortezas prefrontal y frontal se retroalimentarán y darán una interpretación de la misma amenaza. Asimismo, en la misma estructura del hipocampo ocurre a nivel celular una sintetización de proteínas. Pensando por los investigadores, es la causa de la formación de recuerdos, el aprendizaje y la formación de planes de acción ante situaciones que ya han ocurrido o que pudieran estar asociadas. Por otro lado, la activación de la amígdala al mismo tiempo que activa todo el sistema que está relacionado al hipocampo, activa el sistema nervioso autónomo, generando la respuesta de estrés y la agitación física, predisponiendo al cuerpo para luchar o huir. La ansiedad a nivel patológico, no la respuesta común de tipo ligera y momentánea, sino un tipo de ansiedad que resulta persistente y activada de manera crónica o continua, da una sensación continua de miedo, un aprendizaje de aprensión y poca seguridad respecto al futuro, incluso en situaciones potencialmente poco deseadas o situaciones cualquiera, donde no hay una amenaza presente o real, haciéndose que cualquier evento se convierta en un motivo de alarma. La ansiedad persistente o patológica es conocida por desencadenar en los individuos una serie de situaciones y estado de ánimo en particular que resultan ser inadaptados o incapaces para la vida funcional del individuo, generando los conocidos en el ámbito clínico y psiquiátrico como trastornos de ansiedad, teniendo en común la expresión patológica del miedo. Tanto las cogniciones negativas como acelerar de pronto la respiración pueden desembocar en una de estas respuestas desadaptadas, como los trastornos de ansiedad. Al ser constante como en alguno de estos, se vuelve un severo problema para quienes lo padecen. Los tratamientos de hoy en día por el sector psicológico y psiquiátrico incluye el uso desde técnicas de relajación o respiración, terapia cognitiva del comportamiento y en ocasiones fármacos como los ansiolíticos o benzodiazepinas, los cuales trabajan desde la inhibición de los neuroreceptores de GABA, así como con la terapia cognitiva del comportamiento, trabaja desde la cognición y maneras de percibir las situaciones en las que la persona se puede encontrar de manera más realista. Tanto la ansiedad como el miedo y toda sensación o emoción con la que contamos los seres humanos presenta una función adaptativa a la situación pertinente. En el caso del miedo a la ansiedad, pone en equilibrio al cuerpo ante situaciones de peligro o que pueden representar una amenaza inminente. De esta manera, es la reacción normal y estable del ser humano, así como muchos otros organismos mamíferos y muchos otros que conocemos. Pero la sobreactivación de esas respuestas puede generar daño, tanto en su salud física
como en su sociabilidad. Los seres humanos requerimos de las emociones para sobrevivir. Sin embargo, así como todo aspecto de nuestra vida, hay que saber cómo usarlos.